¿ok? Brioso, así. Normalmente tiene que ver con el conocimiento del vocabulario. ¿Sí? Ese vocabulario que todos los días nos van, en cualquier ámbito nos van exigiendo. Conocer palabras como efímero, palabras como conpiscuo, palabras como ilustre, ¿verdad? Los significados, ¿no? Y para ello podemos tener el diccionario a la mano cuando estamos en práctica, pero cuando estamos en la evaluación no nos van a permitir tener un diccionario, ni un teléfono celular, ni nada de ello para buscar, ¿no? Entonces, también utilizar nuestra lógica es el propósito de hoy, aprender a pensar, ¿sí? En este caso, incluir o implicar significados va a tener que ver con el vocabulario, ¿sí? O con la facilidad para nosotros relacionar significados o términos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con, ok, con su dirigida. A veces no llego a copiar todo y bueno, cuando entro al intranet no me sale su dirigida. Y quisiera saber si eso es eso es un problema o es de mi equipo. Bueno, en este caso, chicos, creo que eso se va a empezar a solucionar. Si no le sale, por ejemplo, Mel me dice que sí le sale, ¿no? Sí le sale la dirigida, pero yo no tengo acceso al intranet todavía. Seguramente esta semana, a partir de esta semana lo voy a hacer. Entonces, allí sí un poquito de paciencia. La teoría sí me llega, dice Brios. Ok, en este caso, un poquito de paciencia y voy a consultarle a la tutora, ¿sí? No se preocupen, en ese caso, si no les llega la parte de la dirigida, ¿sí? A Valencia también le sale, entonces habría que ver ello, ¿ok? Ah, ok. Ya te entiendo, la que yo les muestro, ¿sí? En este caso, yo normalmente subo las diapositivas, escuchen muy bien, subo las mando en PDF y eso lo deben ustedes ver en el intranet, ¿no? Ahora, eso yo se los doy como ejemplos, ¿no? Y hacemos aparte la dirigida, ¿ok? Siempre doy muchos ejemplos y después llegamos a confirmar esa información en las dirigidas, ¿sí? Pero normalmente las consiguen entonces en las diapositivas, los ejercicios que yo doy adicionales, ¿sí? Excelente. Muy bien. Si no lo consiguen en las diapositivas, debe estar entonces en la dirigida, pero no debe existir el hecho de que no lo consigan en ningún lado, ¿sí? Eso sí debe ser así. Muy bien, vamos a comenzar con inclusión e implicancia. Veamos acá. Este ejercicio lo hicimos con la palabra mesa, ¿no? Pero aquí cuando decimos que es una computadora, pensamos, decimos una máquina, ¿verdad? Es una máquina electrónica capaz de realizar una serie de procesos, ¿verdad? Automáticos de la información, resolver con gran problema operaciones lógicas matemáticas, entre otras, ¿no? Entonces tenemos dos aspectos, lo que se llama género próximo y diferencia específica. Eso quedó muy claro, como por ejemplo cuando yo defino toma todo, me dicen que es un recipiente y eso sería su género. Cuando digo para qué sirve o las especificaciones sería la diferencia específica. Todas las palabras al momento de definirla deben tener entonces esos dos elementos, ¿sí? Es, vamos a decirlo, una condición que tienen todos los términos y es una explicación aristotélica, viene de Aristóteles, ¿no? Entonces, mucha atención. Tenemos también aquí que es importante que para definir una palabra se utilizan rasgos adecuados, ¿verdad? Que expresen la idea de lo que es y cuáles son sus características que la hacen ser único, ¿no? O única. De esta manera se conocen las nociones que intervienen y los vocablos relacionados en esas ideas, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, ¿qué es este objeto? Es un electrodoméstico, ¿ok? Por ejemplo, ¿y qué lo hace diferente de otros electrodomésticos? Ah, bueno, que eh, refrigera, por ejemplo, que tiene estas características, entonces eso es lo que lo hace único y puedo ver qué relación hay entre esas palabras. Cuando continuamos por acá, vemos que entre los conocimientos previos, que para resolver un ejercicio de inclusión, eh, también puede ser la marca. Claro, cuando nosotros hablamos de una marca, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, cuando decimos Quaker, ¿sí? Cuando decimos Quaker, ya decimos, bueno, es un cereal, ¿no? Entonces, también podría ser, lo único es que no voy a conseguir Quaker en el diccionario, voy a conseguir avena.
¿sí? Entonces allí, muy bien. Ok, excelente, Valencia. Voy de nuevo, chicos. Toda definición debe tener género próximo y diferencia específica, ¿sí? Como dice aquí, ¿qué es la definición? Bueno, según la Real Academia Española, es una idea, una proposición, ¿verdad?, que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial. Cuando yo digo, ¿qué es el amor? Es un sentimiento, ese es su género, sentimiento, pero se caracteriza por manifestarse con alegría, ¿verdad? Por el afecto. Entonces, digo que el género es que es un sentimiento y la característica de él es que es positivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, género próximo, diferencia específica. O cuando les digo que es un vaso, es un recipiente, ¿verdad? Pero hay muchos tipos de recipiente. La olla es un recipiente, el tomatodo es un recipiente, ¿sí? Ahora, cada uno tiene su diferencia específica, sus características particulares que llamamos entonces diferencias específicas, ¿ok? Entonces, mucha atención allí. Esos son los dos elementos, Valencia, muy bien. Y vemos aquí que hay varios tipos de definiciones que también lo habíamos visto. La conceptual, que tiene género próximo y diferencia específica, por ejemplo, de la silla, que es un asiento, ese es su género próximo. ¿Y qué es lo que tiene la silla que no tienen otros asientos? Bueno, que es individual con patas y respaldo, ¿sí? En cambio, el puff es individual, pero no tiene respaldo. Ah, pero el banco es colectivo, se pueden sentar varias personas y también tiene respaldo. Entonces, hay diferencias, ¿sí? Tenemos también la definición sinonímica, que es cuando te preguntan, bueno, pero ¿qué es osado? Bueno, es lo mismo que arrojado, atrevido, audaz, intrépido, entonces lo defines también de esa manera. Y el concepto negativo, ¿verdad? A través de la negativa, que es a través de la oposición de ideas, por ejemplo. Indigente, aquella persona que no es rica, ¿sí? Rica, aquel que no es indigente. Entonces, por oposición o carencia, vemos entonces unas relaciones allí también de definición, ¿sí? La que más vamos a usar en inclusión es la conceptual, como les había dicho anteriormente. Ok, seguimos. Ok. Ujú. Dice aquí que la inclusión de conceptos, ¿en qué consiste? Mis va muy rápido. Voy más atrás, voy más atrás, está bien. Ahí está, ahí vamos brioso. Excelente. Ahí vemos entonces, hay tres tipos de definiciones, ¿sí? La conceptual, la sinonímica y la negativa. La que más vamos a usar es la conceptual, que es la que me dice que toda palabra debemos como desmembrarla, ¿no? Ok, toda palabra debemos como desmembrarla. El género próximo y la diferencia específica, ¿sí? Eso quedó claro, creo, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, que es un lapicero, es un instrumento para escribir, ¿sí? Que es un lápiz, es un instrumento para escribir, pero no son idénticos, ¿cierto? Uno está provisto de una barra de grafito y la otra está provista de una barra de tinta, ¿sí? Entonces, es lo que lo hace diferente y es lo que nosotros tenemos que ir como concientizándonos, ¿verdad? De que existen estas diferencias, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. El ejercicio de inclusión de conceptos consiste en conocer el o los elementos que forman la definición de una palabra. Para ello se ha diseñado una serie de ejercicios para evaluar dicha capacidad, ¿sí? Por ejemplo, escribe verdadero o falso según corresponda. Epidemia es una palabra que incluye a enfermedad. Te lo digo desde otro punto de vista. Cuando tú buscas la palabra epidemia, aparece el término enfermedad. Por supuesto, Brioso, muy bien. Sí, ¿qué es una epidemia? Es una enfermedad que normalmente pues es colectiva, ¿no? Como los virus, entre otros, ¿no? Entonces sí. Y también, en este caso, enfermedad está incluido en alcoholismo. También eso es correcto. Cuando busco alcoholismo, es una enfermedad donde las personas, bueno, abusan de las bebidas alcohólicas por diferentes factores, ¿no? Entonces, sí está incluido. Miss, es que aparezca el término en su definición. Correcto, es que ese término sea protagonista o esté presente allí, ¿sí? Eso es lo que lo hace diferente, ¿ok? Eh, seguimos. Entonces, hay que reconocer cuando un elemento está incluido en otro, ¿sí? Y cuando no. Si yo les digo, chicos,
¿La palabra recipiente está incluida en la definición de vaso? Sí, pero ¿la palabra vaso o el término vaso está incluido en recipiente? No, Miss. Y eso se da porque hay ciertas normas básicas que nosotros vamos a entender el día de hoy, ¿ok? Muy bien. Inclusión, ¿qué significa? Me dice Mel. Inclusión significa poder, ¿verdad? Tomar, poder hacer partícipe, ¿sí? A un elemento en otro, ¿sí? Como yo les digo, por ejemplo, la inclusión social. Por ejemplo, cuando tomamos en cuenta que las personas con discapacidad que no pueden hablar son incluidas en ciertos trabajos, es decir, los aceptan en ciertos trabajos. Eso es inclusión, poder tomar un elemento, ¿verdad? Como parte de otro, ¿sí? Eso sería inclusión. Si lo buscamos desde el diccionario también es válido, ¿ok? Para quedar como con, desde la RAE, ¿no? Entonces lo podemos buscar de la siguiente manera. Déjenme que, para que quede muy claro lo que es la inclusión según la RAE, ¿sí? Hacer parte de, hacer ese término parte de, ¿no? En este caso, vemos aquí que la inclusión, de, según la Real Academia Española, dice así. Dice, bueno, dice acción y efecto de incluir, entonces obviamente tendremos que ir a incluir, ¿no? Dice, poner algo o a alguien dentro de una cosa o de un conjunto, ¿sí? Incluir, poner a algo o a alguien dentro de una cosa o de un conjunto, ¿sí? Eso sería inclusión. Muy bien, eso dice la Real Academia Española, yo se los dije con mis propias palabras. Muy bien, seguimos. Tenemos varias maneras de hacer este tipo de preguntas. Vamos a analizar, ¿no? A incluye a B. Para definir A se necesita de B. ¿El concepto de universidad incluye el de enseñanza? A ver, vamos a, aquí hay una pregunta. Profe, si digo enfermedad, ¿incluye epidemia? Está bien. A ver, pensemos. La palabra epidemia incluye enfermedad, ¿sí? Eso está bien, porque la epidemia es un tipo de enfermedad, pero la palabra enfermedad no incluye epidemia, ¿sí? Si ustedes buscan enfermedad, no menciona a la epidemia como tal, ¿sí? Eso se debe gracias a unos principios básicos, ¿ok? Donde la especie sí incluye al género, pero el género no excluye a la especie, ¿sí? Ya lo vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, pensamos, ¿no? Epidemia sí incluye enfermedad, pero enfermedad no incluye epidemia, ¿sí? Cuando buscamos enfermedad en el diccionario, que lo podemos nosotros ir corroborando de esa forma, ¿verdad? Vemos que dice lo siguiente. Dice alteración más o menos graves de la salud, ¿sí? Una alteración moral o espiritual del cuerpo, entre otras, ¿no? Entonces no aparece por allí la palabra epidemia, ¿ok? Entonces, mucha atención. Entonces, el concepto universidad incluye a enseñanza, eso es correcto, ¿sí? Cuando yo busco universidad, muy bien chicos, cuando yo busco universidad, lo que ocurre es que dice que es una institución, ¿verdad? Que sirve para la enseñanza de adultos, entre otros, ¿no? Entonces, eso es correcto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir cuando te preguntan esto? Es lo siguiente. Vean ahí, universidad, institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades y que confiere grados académicos, ¿no? ¿Sí? Entonces allí, atención. Se interpreta, ya voy a volver a explicar Torres, ¿sí? Se interpreta para definir universidad, necesariamente utilizamos el concepto enseñanza, ¿sí? A ver, lo que estoy explicando ahora para todos, mucha atención, sí hay que estar muy atento a esta clase porque se nos vuelve un poco abstracto, ¿sí? Tenemos que llevar eso abstracto a lo concreto, al ejercicio. Entonces, esta es la primera forma en cómo te pueden preguntar, ¿verdad? Y la fórmula sería A incluye a B, ¿sí? Es decir, para definir A necesito de B, ¿sí? Por ejemplo, el concepto universidad incluye el de enseñanza, sí lo incluye, ¿ok? Porque cuando busco la definición me dice que es una institución de enseñanza
Entonces sí incluye la palabra enseñanza. Es decir, universidad incluye el término enseñanza en su definición. ¿Ok? Eso sería el primer caso. El segundo caso que vemos por aquí es A está incluido en B, ¿verdad? A es un concepto que ya está incluido en B, ¿sí? Simplemente es la forma de hacerte la pregunta. A ver, por ejemplo, Mel me dice aquí lo siguiente, ¿no? El concepto jauría incluye perro, por supuesto. Eso sí está bien, sí. En el caso cuando nosotros definimos conjuntos, necesitamos incluir al elemento, ¿no? Como cuando yo les digo bosque, conjunto de árboles. Pero yo cuando defino árbol, no necesito de la palabra bosque, ¿sí? No pasa en viceversa, ¿sí me entienden? En este caso, para definir jauría, necesito de la palabra perro, la incluye, está allí presente, pero para definir perro, no necesito de la palabra jauría, ¿sí? Entonces, excelente, Mel, eso sí está correcto, ¿no? Muy bien, la segunda forma, presten atención, A está incluido en B, es decir, el término ya está incluido en la definición. Por ejemplo, rojo es un concepto que está incluido en rubí. Eso es cierto, es verdad. Cuando ustedes buscan rubí, ¿sí? Es un mineral, bueno, podemos hablarlo como mineral, joya, ¿verdad? Piedra preciosa de color rojo intenso, ¿sí? Entonces, en este caso, rojo ya es un elemento, un término que está incluido en rubí, ¿sí? También se puede leer de la siguiente manera. Rubí, mineral cristalizado más duro que el acero, ¿verdad? De color rojo y brillo intenso, ¿sí? Muy bien, esta es la segunda forma. Un elemento ya está incluido en una definición, ¿ok? A ver, vamos a hacer un ejemplo, a ver si me están entendiendo. Mm, facilísimo. Instrumento está incluido en lapicero. Instrumento es un concepto que está incluido en lapicero. ¿Sí o no? Escuchen la pregunta. Instrumento es un concepto incluido en la definición de lapicero. Ah, muy bien, Valencia, sí. Escuchen la pregunta. ¿Instrumento es un término incluido en lapicero? ¿Que ya está incluido en lapicero? Sí. En este caso, ¿por qué? Cuando buscas lapicero, ¿verdad? Muy bien, Yanela, muy bien, Valencia, muy bien a todos por allí que van respondiendo. Cuando buscas lapicero, es un instrumento para poder escribir. Entonces, sí lo incluye. Muy bien. Poco a poco, chicos, no se desesperen, ¿sí? Poco a poco. Vamos con el tercer, excelente, ¿no? Se interpreta de la siguiente manera, ¿no? El concepto rojo es necesario para definir rubí. Me dice, profe, busque en Google y no sale instrumento. En la RAE, normalmente, en la RAE normalmente aparece como instrumento para describir. Vamos a ver, lo voy a buscar. Eso sí, como les digo, hay varios tipos de, sí, sí sale instrumentos, ¿sí? Sí, normalmente utilizamos la RAE, Meli, para todos porque es como el diccionario más ecuánime, más completo, ¿no? Si buscamos en un diccionario de esos de escolares, posiblemente cambien el término y nos puede alterar la respuesta, ¿sí? Me dice, pero profesora, al lapicero más se le sobreentiende como útiles escolares. También, pero, a ver, por ejemplo, digo, ¿cómo podría decir en este caso, no? Podría ser, lapicero es, a ver, la palabra útil es incluido en lapicero. Bueno, allí sí es un útil escolar, pero también es un instrumento, no podemos decir que no, ¿ok? Ajá, sí, Evelyn, sí, muy bien. ¿Comunidad está incluido en el concepto de ciudadano? Sí, muy bien. Cuando busca ciudadano es una persona que vive en una sociedad o comunidad. Por eso se llama ciudadano, ¿no? De ciudad. Muy bien, ustedes van muy bien, chicos. No podría decir allí lo que, por ejemplo, me dice
Indira, yo entiendo, ¿no? Que lo reconocen más como un útil escolar, pero si no está en el diccionario, yo no pudiera a ustedes afirmárselo. Sí, lógicamente, si ustedes me dicen la palabra útil está incluida en lapicero, yo lo puedo tomar como cierto, pero si está en un examen de admisión y no está en el diccionario, te lo pueden entonces como confrontar y no hacértelo válido, ¿no? Entonces, mucha atención. Vamos con el tercer caso. En el tercer caso, A y D se incluyen mutuamente. Quiere decir que para definir A necesito de D y viceversa, ¿sí? Pasa con pocos elementos, ¿ok? Pero en este caso, por ejemplo, cadena y eslabón son complementarios. Uno necesita de otro o uno se incluye en el otro y viceversa. Veamos aquí. Cadena, serie de muchos eslabones enlazados entre sí, ¿sí? Se hace de hierro, plata y otros metales o materias. Cuando vemos la palabra eslabón, pieza en forma de anillo o de otra curva cerrada que enlazada con otras forman una cadena. Entonces, cadena incluye a eslabón o a eslabones, ¿sí? Y eslabón incluye cadena, ¿sí? Allí mucha atención. Se incluyen mutuamente. Para definir cadena se necesita eslabón y viceversa. Muy bien, vamos con los principios fundamentales. Ya vimos las formas, ¿no? ¿Cuáles son los principios fundamentales? Ajá, vamos por ahí. Por ejemplo, Mel, padre e hijo. Padre e hijo se incluyen mutuamente. Por ejemplo, cuando buscas padre, ¿verdad? Aquel que ha tenido un hijo, que ha procreado hijos. Cuando buscas hijo, aquel que viene de un padre, ¿sí? Se incluyen mutuamente. También la relación arteria-sangre, ¿sí? Cuando buscas arteria, dices conducto, ¿verdad? Por el cual recorre la sangre, ¿no? Cuando buscas sangre, dices, bueno, en los seres humanos, ¿verdad? Bueno, en los seres vivos, maestro-alumno, también podría ser hemoglobina rojo. No, Mel, porque si rojo, cuando buscas rojo, no incluye hemoglobina. Hemoglobina sí incluye a rojo, ¿sí? Excelente. Pero cuando tú buscas rojo, no incluye hemoglobina. No está presente la palabra hemoglobina, es un color primario, entre otros, ¿sí? Muy bien, ahí atenta, ¿ok? Atentos todos. Hemoglobina sí incluye a rojo, pero rojo no incluye a hemoglobina, por tanto no son complementarios. ¿Sí? Mucha atención. Ajá, tío sobrino también podría ser. Excelente, excelente, muy bien. Complementarios cuando la palabra está implicada, por ejemplo, la palabra padre está implicada en hijo y la palabra hijo está presente en la definición de padre, ¿sí? Hijo y madre, exacto, muy bien, exacto. Hijo y madre también, excelente. Sí, sí, sí. Muy bien, esos son los casos de este tipo de inclusión. Vamos a ver entonces lo que es, lo que son, ¿verdad? Los principios fundamentales. Uno, vamos por parte. El concepto que género está incluido en el concepto de especie y no viceversa, ¿sí? El concepto que género va a estar incluido en el concepto que es especie y no viceversa. Por ejemplo, el concepto país está incluido en el del Perú, pero esto es, ¿verdad? Que el concepto de Perú incluye el de país, ¿sí? Pero no al contrario, ¿ok? No pasa al contrario. Por ejemplo, cuando defino país, no necesito de Perú, ¿verdad? Porque no necesito del género para definir no necesito de la especie para definir el género, ¿sí? A ver, ¿queda claro esta primera ley? Toda especie incluye el género y no viceversa. A ver, denme un ejemplo ustedes al chat, a ver si lo entendimos. Un ejemplo. Por ejemplo, el concepto de país está incluido en el concepto de Perú, pero no viceversa, ¿verdad? Otro ejemplo, por ejemplo, el concepto de recipiente, que es género, está incluido en el concepto en el concepto de vaso y no viceversa. El cons- Por ejemplo, aquí me están mandando varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de muñeca incluye a Barbie. El concepto de muñeca
incluye a Barbie? El concepto de Barbie incluye muñeca, sería en este caso. El concepto de Barbie es una Barbie. Entonces, ahí tendría que decir Barbie es un tipo de muñeca, ¿verdad? Un tipo sí, de, bueno, en realidad esta definición es bastante amplia porque cuando buscamos Barbie en el diccionario dice que es una mujer estilizada, que con muchas, muy elegante, entre otros, ¿no? Muy bien, el concepto de fresa, excelente, incluye a fruta, pero el concepto de fruta no incluye, obviamente, fresa, ¿sí? Muy bien, excelente. Ajá, el concepto de país está incluido en Rusia y no viceversa. Muy bien, entonces, atentos, ¿no? La primera ley, vamos a hablarlo así como principio, ¿no? El concepto de cuaderno incluye a conjunto de hojas, pero el concepto de hoja no incluye a cuaderno. Muy bien, Valencia. Excelente. Entonces, estoy viendo que los ejemplos que ustedes me están dando son bastante lógicos, ¿sí? Y es importante. La primera ley que tenemos que estar atentos allí es que toda especie incluye el género, pero cuando yo voy a definir el género, no incluye a la especie, ¿sí? Muy bien. Cuando ustedes van a describir, por ejemplo, felino, dicen que es un mamífero, pero cuando van a definir mamífero no requieren de la palabra felino, ¿sí? Muy bien. Segunda regla, ¿no? El concepto que es elemento está incluido en el concepto de conjunto y no viceversa, lo que me decían anteriormente con jauría perro, ¿sí? Eh, Muy bien, el conjunto blanco incluye paloma, pero no viceversa. Blanco es un conjunto, blanco es un color. Atentos, ¿sí? Atentos. El, Cuando yo voy a definir un conjunto, necesito del elemento, pero no pasa en viceversa. A ver, denme ejemplos ustedes. Pueden encender el micro también. A ver, por ejemplo, jauría necesita de la palabra perro o incluye perro y no viceversa, ¿verdad? Ajá, muy bien. Biblioteca eh, incluye libros, pero libros no incluye biblioteca. Excelente, excelente, Valencia, muy bien. Piara incluye cerdo, pero cerdo no incluye piara, ¿sí? Excelente. Cada vez que nosotros definimos una palabra que representa un conjunto como muchedumbre, va a incluir el elemento, ¿sí? Más no pasa lo mismo de forma contraria. Ajá. Veterinario incluye animales, pero animales no incluye veterinario. Muy bien, en ese caso también. Bosque, árbol, excelente, Evelyn. Muy bien, excelente, chicos, ¿sí? Por ejemplo, chicos, cuando decimos elenco, ¿no? Elenco incluye la palabra actor, es un conjunto de actores, pero la palabra, cuando busco actor, no me incluye la palabra elenco, ¿sí? Claro, el concepto de biología incluye vida. Muy bien, por supuesto, muy bien. Ese es el segundo principio fundamental de este tema. Tercer principio, dos conceptos que son complementarios se incluyen mutuamente, ya lo vimos, ¿no? Por ejemplo, padre-hijo, cadena-eslabón, arteria-vena, ellos se incluyen mutuamente porque son complementarios entre ellos. Es decir, que uno existe porque también existe el otro, que uno necesita del otro para poder existir incluso, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Exacto, tía sobrina, madre hija, muy bien. Cuarto, abuela nieto, muy bien. Esos títulos existen, una mujer puede llegar a ser abuela porque existe un nieto. Un nieto tiene ese título o ese nombre porque entonces tiene una abuela. Sí, exacto, muy bien. Veamos aquí. Dos conceptos que son antónimo pueden, no quiere decir que todos, ¿ok? Pueden, esta palabra cambia, ¿ok? Dos conceptos que son antónimos pueden estar incluidos uno en el otro, ¿sí? Por ejemplo, el concepto verdadero puede estar incluido en el de falso. Cuando ustedes buscan falso, puede aparecer aquello que no es verdadero. Cuando buscas verdadero, aquello que no es falso. Es como por oposición, la definición por negación, entonces se puede dar aquí
en los antónimos, ¿ok? Esto puede que sea así, no siempre ocurre, ¿ok? Muy bien, en algunos casos, como por ejemplo, falso verdadero, y tenemos otro caso como el de concreto abstracto, ¿verdad? Cuando tú buscas abstracto, aquello que no es concreto, cuando buscas concreto, aquello que no es abstracto, ¿sí? Entonces se complementa, muy bien. El concepto que es primitivo, el quinto principio fundamental, ¿sí? El concepto que es primitivo incluye, no, disculpen, el concepto que es primitivo está incluido ya en el que es derivado, o dígase de otra manera, ¿no? El concepto derivado incluye al que es primitivo. Por ejemplo, el concepto de sílaba está incluido en el pentasílabo. ¿Qué es pentasílabo? Constituido por 5 sílabas, ¿sí? A ver, alguien que recuerde alguno así. Ajá, muy bien. El concepto de invisible puede estar incluido en visible. Muy bien, excelente. Muy bien, Mel. Ahora, con el quinto, ese es el del anterior, ¿verdad? Pero con el quinto, un concepto que es primitivo está incluido ya está incluido en la definición de derivado. A ver, piensen en una relación que sea de derivado, primitivo derivado. Una relación en analogías, recuerden, ¿no? Por ejemplo, petróleo, gasolina, ¿sí? O gasolina, petróleo, ¿sí? En este caso, el concepto de gasolina, ¿verdad? Incluye el de petróleo. El concepto de gasolina incluye el de petróleo, ¿sí? ¿Qué es pentasílabo? Constituido por 5 sílabas. Penta, 5 sílabas, ¿ok? Por ejemplo, una palabra pentasílaba, 5 sílabas. Por ejemplo, camarada, no, ahí tienes 4. Camarada, 5 sílabas, ¿ok? Entonces, mucha atención. A ver, otro ejemplo que sea primitivo derivado, chicos, a ver, que ustedes lo puedan relacionar. Por ejemplo, yo les voy a decir cuáles son los que tienen esa relación y ustedes me dicen, ¿verdad? ¿Quién está incluido en quién? ¿Sí? Por ejemplo, yogur, leche. Escríbanme allí al chat o enciendan el micro. A ver, yogur, leche. Ajá, sí, exacto, es pentasílaba. Ahí sí, perfecto, Gutiérrez. Muy bien. Ajá. Leche está incluido en el concepto de yogur, porque leche es primitivo, es la materia prima, y el yogur es el derivado, pero no al revés. Excelente, Yanela, excelente, Mel, excelente, Valencia, ¿verdad? Muy bien, chicos, ¿no? Puedo decir también, por ejemplo, el concepto de uva está incluido en el concepto de vino y no viceversa, ¿sí? Porque la uva es la materia prima del vino, ¿sí? Mucha atención. Muy bien, excelente. Aquí vamos, ¿ok? Muy bien, excelente. Y la última, un concepto que es todo, el concepto que es todo está incluido en el concepto que es parte y no viceversa. El concepto que es todo está incluido en el concepto que es parte. O también podemos decir que el concepto que es parte incluye al que es todo, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de casa está incluido en el de sala, ¿sí? Por ahí me mandaron muchos números, no sé qué es. Atentos. Ajá. A ver, el concepto bidípado está incluido, sería así, Mel, dos patas o piernas está incluido en el concepto de bidípado, ¿sí? Dos patas o piernas está incluido en el concepto de bidípado, ¿sí? Excelente, así sí. Muy bien, en este caso, chicos, la relación es parte todo, ¿ok? Parte todo, ¿no? Decimos que todo siempre va a estar incluido en la parte y no viceversa. Por ejemplo, em, llanta está incluido en el concepto de carro y no viceversa, ¿ok?
Mano dedo, excelente. Mano dedo. Tenemos allí también, por ejemplo, nariz rostro, ¿ok? El concepto de rostro está incluido en nariz y no viceversa, ¿sí? Excelente. Esos serían los principios, 6 principios básicos, ¿ok? Igual los van a tener allí también en el libro, ¿ok? Cabello, cabeza, boca, dientes, por supuesto, ¿ok? Excelente. Serían las relaciones. Muy bien, vamos entonces a ver algunos ejercicios, ¿verdad? Porque vemos aquí, ¿no? Dice que la inclusión, bocadientes, excelente, ¿no? Eh, la inclusión como ejercicio de razonamiento verbal es reconocer los elementos que forman parte de la definición. Por ejemplo, cuando decimos licor, bebida espirituosa obtenida por destilación, maceración o mezcla de diversas sustancias y compuesta de alcohol, agua, azúcar, ¿verdad? Y esencias aromáticas variadas. Entonces, si yo les digo a ustedes, lo vemos rápidamente, el término licor, el término licor incluye maceración. Sí, ahí está, a mí lo dice. Excelente, Chantal, muy bien. Lo dice, sí, incluye maceración, incluye destilación, incluye bebida, entre otros. Sí, entonces, mucha atención. Ahí vemos, ¿no? Sería así. Licor incluye a todas estas palabras, por ejemplo, ¿sí? Destilación, bebida, sustancias, exacto. Líquido, maceración. Lo vemos allí. Entonces, es reconocer esos elementos que están dentro, ¿verdad? Que están presentes en la definición de otra palabra, ¿sí? Muy bien. Chicos, aquí les voy explicando, ¿no? Ya vamos a ir a la dirigida, falta poco, pero le vamos a ir explicando, ¿no? El concepto de plumbio está presupuesto. Cuando ustedes lean o escuchen la palabra presupuesto, es igual a como si te dijeran incluye, ¿sí? Es como si yo dijera, el concepto de plumbio está incluido en el de plomo, ¿sí? Entonces, está presupuesto en el de plomo. En este caso, eso es, vean aquí, correcto. ¿Sí? Exacto, es verdadero, ¿sí? Cuando tú buscas plumbio, es que es relativo a plomo, ¿sí? El concepto mueble incluye el de escritorio. Ustedes me dirán si eso es verdadero. Escuchen muy bien, escuchen muy bien. El concepto mueble incluye escritorio. Falso, ¿verdad? Sería al revés. Muy bien, excelente. Sería falso, ¿verdad? El concepto aleación incluye el de metal. Sí, ¿ok? Sí. Entonces sería la uno y la 3. Aleación, ya lo vamos a ver, Indira. Vamos a eso, ¿sí? No te preocupes, la palabra plumbio y la palabra aleación ya la vamos a ver, ya que aparece la C. Muy bien, vamos a ver. Plumbio, lo que sabía, de plomo, ¿verdad? Entonces decía, plumbio incluye la palabra plomo, sí, ¿sí? Parecido al plomo, algunas de sus cualidades. Y cuando buscamos aleación, ¿verdad? Dice, producto homogéneo obtenido por la fusión compuesto de dos o más elementos químicos, uno de los cuales debe ser un metal. Entonces, ¿la palabra aleación incluye a metal? Sí, ¿ok? Ahora, ¿metal incluye aleación? No, ¿sí? Vean que depende cómo me hagan la pregunta, ¿ok? Entonces, como vemos que aleación es cuando dos productos por fusión de elementos químicos, una fusión, ¿verdad? De elementos químicos de los cuales al menos uno debe ser un metal. Entonces decimos que aleación sí incluye a metal en su definición, ¿sí? Excelente. Ok, aquí vamos con otro proceso. ¿Qué palabra no está incluida en el concepto del término tigre? ¿Qué palabra no está incluida en el concepto del término tigre? Chicos, hay un principio que estudiamos. Un principio, recuerdan que dijimos un principio de elemento conjunto. Cuando yo defino el elemento, no necesito del conjunto, pero no viceversa. ¿Sí?
¿Qué opción elimino? ¿Qué palabra no está incluida? Muy bien, de la Cruz, te había leído. B, manada, chicos. ¿Por qué? Cuando busco que es un mamífero, ese es su género. Es un mamífero, ¿verdad? ¿Cómo es ese mamífero? No es cualquiera, no es domesticado, ¿verdad? Es fiero, ágil y normalmente vive en soledad, ¿ok? Solitario, ¿ok? Vemos que estos son sus características específicas, este es su género, pero la palabra manada es cuando él está en conjunto. ¿Sí? Y no lo necesito para definir felino. Recuerden que cuando defino conjunto necesito el elemento, pero cuando defino el elemento no necesito el conjunto. ¿Sí? Mucha atención. El término tigre no refiere en su significado a un animal que interactúa en grupo con la naturaleza. ¿Sí? Entonces allí atentos. No está en manada incluso. Muy bien. Señala el concepto que no está incluido necesariamente en el concepto de profesor. Cuando ustedes buscan profesor, ¿qué palabra no está incluida allí? Muy bien, Mel, excelente, ¿sí? Excelente, Mel. A ver, ¿quién más? Que ese es Ah, a ver, Brioso, está bien. No, me equivoqué allí con Mel, disculpa. A ver, en este caso es aula, ¿sí? Aula. Cuando ustedes buscan la definición, dice que es una persona que enseña, ¿verdad? Una ciencia o un arte, ¿sí? Disculpen, que enseña una ciencia y un arte, pero no necesariamente la palabra aula, ¿sí? Más aula está asociada a colegio, a educación formal, pero también profesor puede enseñar en una plaza, ¿no? Pero lo convencional o formal es que sea un aula, ¿sí? Mucha atención, muy bien. Es aula, muy bien. Había leído mal las opciones. La actualidad lo dice todo, exacto. En realidad, brioso. Ah, esto ya ustedes lo hicieron, pero vamos a corroborarlo, ¿sí? ¿Cuál es correcta, no? El concepto de epidemia, muy disculpe que perdí un momento, ahí está. Ok, el concepto de epidemia incluye el concepto de enfermedad. El concepto de enfermedad incluye el concepto de epidemia. Ambos conceptos indican el mismo significado. ¿Cuál es correcta? ¿Uno, dos o tres? ¿O uno y dos? ¿O dos y tres? ¿O dos y uno? Solo la uno, excelente. Solo la uno, ¿sí? Solo la uno es correcta y eso ustedes ya lo han visto, lo corroboramos, ¿sí? Excelente. Chicos, hemos hablado solo de implicancia, disculpen, de inclusión. Y ahorita nos vamos a dar unos minutos para hablar de implicancia. Cuando algo está implicado, cuando está involucrado, ¿no? Cuando está cercano. En este caso, la palabra, recuerden que el tema se llama inclusión e implicancia. Y nosotros hacíamos un ejercicio la vez pasada que decía, por ejemplo, a ver, agua gaseosa, refresco, bebida, ¿no? Y la palabra bebida estaba implicada en todas ellas, ¿sí? Esa palabra implicada es la que está involucrada, cercana, ¿sí? Consiste en establecer, la implicancia consiste en establecer el rasgo común entre un conjunto de términos. ¿Qué tienen en común un conjunto de términos, sí? Veamos entonces qué es la relación entre, ¿verdad? Conceptos que están conectados, pero que no necesariamente dependen uno de otro. Recuerden que en la inclusión un elemento depende del otro para poder definirse, ¿sí? En el caso de la implicancia, no es que sean obligatorios, pero sí están relacionados, ¿ok? Así que en este caso, vean acá, chicos, ¿qué palabra estará implicada en todas ellas? Vean las imágenes, no les voy a mostrar las palabras, solo las imágenes. Arte, por supuesto, Chantal. La palabra arte es implicada en todas ellas, ¿sí? Excelente, muy bien, Indira. Muy bien. Cine es muy específico, Mel, ¿sí? Cine es muy específico porque ves ahí unas máscaras, ¿no? Vemos aquí libros que de literatura, entonces es arte la palabra que implica todas, ¿ok? La que está presente en todas, vean allí, ¿no? Teatro, cine, literatura, música, entonces artes, bueno, ahí faltó allí abrir más ese estrella, pero sí, es artes, ¿ok? Muy bien, la que implica las demás. No vi el libro, ok, ok, excelente. Estudio también está implicado, Valencia, estudio, ¿no?
Esa palabra, bueno, ves que para el teatro, para el cine, para la literatura y para la música hay que tener una disciplina, un estudio, pero ellos todos son tipos de arte, ¿ok? Como son cohipónimos de arte, ¿no? Muy bien, vamos a ver un poco más. Dice que la implicancia es un caso particular de inclusión que busca evaluar la capacidad de identificar conceptos que están involucrados, cercanos involucrados, ¿no? Evalúa el nexo existente entre un conjunto de palabras que tienen cierta relación. Según la Real Academia Española, implicancia es consecuencia o secuela, ¿ok? Consecuencia o secuela. Aquí es importante recordar que es un hiperónimo, es un término general que abarca a otros de su clase. Por ejemplo, arte es un hiperónimo, ¿verdad? Una palabra abarcante. Y los hipónimos son términos específicos cuyos significados están incluidos en su hiperónimo. Por ejemplo, cine es una palabra que está incluida en arte, ¿ok? Literatura es una palabra que está incluida en arte, ¿sí? Muy bien, esto es un poco para recordar. Entonces veamos acá. Baile también, por supuesto, muy bien, está incluido en arte. Muy bien, danzas, bailes, ¿verdad? ¿Cómo identificamos el término implicado? Felino, claro, en gato, muy bien. ¿Cómo buscamos el término implicado? Bueno, para encontrar el término implicado en un conjunto de términos podemos descomponer cada vocablo de esta manera, ¿no? Y las características que se repitan será el término implicado. Por ejemplo, miren aquí. Delfín, mamífero cetáceo. Lobo, cánido, mamífero. Hámster, roedor mamífero. Y murciélago, mamífero quiróptero, ¿no? En este caso, la palabra implicada en todos ellos, por supuesto que es mamífero, ¿sí? Es la que como que está presente, ¿no? Es el hiperónimo de todas ellas, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, implicancia tiene que ver con ese rasgo común que poseen todos los términos. A ver, señale la palabra que implica a las otras. Vehículo, automóvil, desplazamiento, chasis y neumático. Una palabra de ellas implica a las demás. Desplazamiento implica chasis. La única forma de desplazarnos es por medio del carro, seguro. Una palabra implica a las otras. Neumático implica chasis. Y si es de una bicicleta, ajá, curioso. Por allí, vean allí, es la palabra automóvil, implica las demás. Estábamos cerca, ¿no? Vehículo es mucho más amplio. ¿Qué pasa? La palabra automóvil en este caso implica que es un tipo de vehículo que tiene un desplazamiento, que posee un chasis y neumáticos, ¿sí? La palabra automóvil, esta es una primera forma de preguntar, ya vamos a ver otra, implica, ¿verdad?, a las demás en su concepto. Aquí muy fácil, ¿no? El término que está implicado en los demás. Este es otro tipo de pregunta. ¿Qué término está implicado en los demás? ¿Sí? Muy bien, en este caso sería agua, no hay otra, ¿verdad? Gutiérrez, muy bien, Chantal, muy bien. Agua está incluido en acueducto, en acuoso y en aguatero, ¿sí? Excelente. Aquí, chicos, ¿qué palabra implica las demás? Procesión solemne es como con silenciosa, ¿no? Orden religioso y multitud. La palabra solemne solamente refiere a que es calladito, ¿sí? La palabra religioso implica, por ejemplo, la palabra religioso implica orden, implica procesión.
Ajá, muy bien. Por ahí me están respondiendo lo correcto y es cierto, ¿no? En este caso sería, chicos, la palabra que implica a las demás es procesión. ¿Qué es una procesión? Bueno, es cuando una multitud de personas religiosas, ordenadamente y con actitud solemne, pues se dirigen hasta cierto sitio para hacer alabanza a un santo, a un ángel, entre otros, ¿no? Entonces, procesión implica a las demás, ¿sí? A ver, peso, viaje, carga, traslado y camino. ¿Qué palabras de esta implica las demás? Una que implica el resto. Camino implica peso, no, ¿verdad? Traslado implica peso, viaje, chicos. Muy bien, porque tengo también allí un grupo de estudiantes que me dijo viaje. Escuchen, viaje, peso, porque tengo que llevarme un equipaje, carga, traslado y camino. Pero camino, el término camino como tal no me implica un peso, ¿sí? Mucha atención. Investigación, materia, conocimiento intelectual y sistematización. ¿Qué palabra implica las demás? A ver, materia, la palabra materia implica, Conocimiento. aquí me dicen conocimiento, investigación, chicos, ¿sí? Investigación implica materia, conocimiento intelectual y sistematización, ¿sí? Atentos allí. Solo dos o tres personas me hablaron, ¿no? Me dijeron ellos. Aquí, ajá, Evelyn me dice que es vida, ¿no? Cesación, término, fin y muerte. ¿Será vida o muerte la palabra que implica las demás? Ajá, excelente, sería muerte. Muy bien, Torres, allí sería muerte, chicos, porque dice fin, término y cesación. ¿Qué es cesación? Que cesa, que termina, que culmina. Entonces, la muerte es el fin, el término, la cesación de la vida, ¿sí? En cambio, la vida no es la término, el fin de la muerte. Entonces, atentos, ¿no? Relacionamos. Muy bien, vamos muy bien y creo que ya vamos a pasar a la dirigida. Esta no es la dirigida, ¿oyeron? Un poco tedioso, sí es cierto, Gutiérrez, es un tema para implicar, entonces, ¿qué palabra implica las demás? ¿Qué término es tan amplio que implica las demás? ¿Sí? Por ejemplo, movimiento, terremoto, flujo, transporte, meneo. Chicos, aquí, ¿qué concepto? Esta es una palabra, es una pregunta diferente, ¿sí? Vamos con calma. ¿Qué concepto está implicado en los demás? Un concepto de estos está siempre presente en los demás. Muy bien, Indira. Muy bien. Movimiento, Gutiérrez, excelente, ¿sí? Un término está siempre implicado en los demás. Meneo, transporte, baile, ¿verdad? Ahí entonces movimiento, ¿sí? Excelente. Muy bien. Uno de los siguientes conceptos está implicado en los otros cuatro. Escuchen la pregunta. Uno de los siguientes conceptos está implicado en los otros cuatro. ¿Cuál es? Ebanistería, madera, carpintería, acerrín y viruta. Chicos, el término que está implicado en los demás, ¿sí? Muy bien. No es carpintería, es madera, A ver, para los que me dijeron carpintería, es madera, ¿verdad? Madera está implicada en viruta, restos de madera, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no podríamos decir carpintería, porque entonces viruta sí es aquello que tal vez se bota en una carpintería, pero el término que está implicado en todos es madera, ¿sí? Muy bien. Y nos queda, creo que solo uno más, si no me equivoco. ¿Qué término está implicado? ¿Qué término está implicado en los otros? Información, carta, memorándum es como una carta también, base de datos y libro. Un término que está implicado en todos los demás. Muy bien, chicos. Información, ¿verdad? Excelente, Mel, Chantal, Yanela. Muy bien, muy bien. Información. Bueno, ahí se movió, pero era información. Excelente. Chicos, vamos muy bien. Sé que es un poco tedioso el tema porque es pensar y repensar qué está incluido, qué está implicado, pero si le hacemos bastante práctica, cada vez se nos hace más fácil, ¿sí? Entonces, les voy a dejar de compartir por aquí, ¿sí? Para compartirles la dirigida. Así que, si no me equivoco, está por aquí. Muy bien, creo que ya lo están viendo y vamos entonces a ir haciéndola poco a poco. Se llama inclusión e implicancia y tenemos aquí lo que les explicaba, ¿no?
mijo, un receso de 1 minuto. Está bien, chicos. Vamos a respirar, ¿verdad? Para pensar con tranquilidad. Respiramos 1 minuto. Gracias, Indira, gracias. Me gusta ello, que ustedes vayan aprendiendo. A veces es tedioso, nos cansamos, pero vale la pena cuando de pronto lo podemos hacer sin tanta dificultad, vale la pena. Sí, vamos, yo voy a beber agüita y los espero a las 11:09, ¿verdad? 11:09, 1 minutico nada más. Excelente, Evelyn. Vamos poco a poco. Está bien, brioso. 11:10 comenzamos, chicos. Yo sé que estamos un poco cansados, ¿verdad? Porque la información es, uff, sofocante. 11:10, 11:10 comenzamos. Yami, sí, lo entiendo, Yami. Por cada respuesta me quedo procesando el por qué. Lo entiendo. Ya está, dice por aquí. Muy bien, muy bien. Vamos a ir retomando y aquí lo que vamos a hacer, chicos, es ir pensando en ejemplos, ¿sí? Ejemplo que ustedes me digan, ejemplo que yo escribiría aquí, obviamente si son adecuados, ¿no? Por ejemplo, capital, me dicen de una vez Chantal, dice que recuerden que el primer fundamento, ¿no? Es que el concepto género está incluido en el de especie y no viceversa, ¿no? Por ejemplo, el concepto provincia está incluido en Lima, ¿verdad? Y no pasa lo contrario. A ver, díganme ustedes algunos ejemplos así. El concepto, por ejemplo, de capital está incluido en el de, vamos a ver, en el de a ver, me quedé en blanco. ¿El concepto de capital está incluido en qué? Díganme ustedes. A ver, ¿el de capital incluido en el de país? No. A ver, chicos, una ciudad que sea capital. A ver, una ciudad que sea capital. Díganme ustedes, que no sea Lima. Muy bien. Entonces, el concepto de capital está incluido, estoy escribiendo en mayúscula, no, un segundo. De capital está incluido, puede ser en el de Rusia, ¿sí? Me dijeron eh, ese sería el de país, ¿cierto? En el de Madrid, ¿sí? Muy bien. Recuerden que Madrid es la capital, ¿verdad? De España, ¿sí? Muy bien. De España, exacto. Entonces, el concepto de capital está incluido en el de Madrid, ¿sí? Ese sería uno, y no viceversa, ¿no? Podríamos decir el concepto de, veamos, de rapidísimo, ¿no? De flor, ¿sí? El concepto de flor en cuál está incluido. Díganme ustedes. El concepto de flor está incluido en planta. A ver, no escuché. En plantas, planta no es una palabra muy general. Recuerden, tipos de flor.
tienen que decirme tipos de flor, ¿no? El concepto de flor está incluido en rosa, en margarita, en gardenia, entre otros, ¿sí? Muy bien. Es decir, que cuando yo defino gardenia, cuando defino margarita, es un tipo de flor, ¿sí? Muy bien. Entonces, el concepto de flor está incluido en el de rosa, ¿sí? Muy bien. Sí, una más. El concepto, vamos a decir, de mueble, ¿en qué puede estar incluido? En mesa. Muy bien, excelente. En mesa, ¿no? En armario, en mesa, en silla, ¿no? Muy bien, en sillón. Entonces, el concepto de mueble está incluido en el de mesa, ¿sí? Entonces, le hace lo siguiente, chicos. Eh, Cuando dicen el concepto género está incluido en el concepto de especie y no viceversa, vean que capital está incluido en Madrid y no viceversa. ¿Sí? Flor está incluido en rosa, pero cuando yo voy a buscar flor, no incluye rosa. ¿Sí? Atentos, cuando yo busco rosa, sí incluye flor, pero cuando busco flor, no incluye rosa. ¿Sí? Igual aquí. Mueble incluye, a ver, el concepto de mueble está incluido en el de mesa y no viceversa. A ver, el concepto, eso lo vamos a ir respondiendo, pero me parece un poco extraño. Déjenme buscar aquí el significado de hotel, ¿verdad? Para poder responderte eso. Aquí me preguntan, ¿el concepto hogar está incluido en hotel? Si yo, por ejemplo, busco hotel, me dicen que es un tipo de hogar. No, ¿verdad? No. Cuando tú buscas, ahora sí dijéramos lo siguiente, ¿el concepto establecimiento está incluido en el de hotel? Sí. ¿Sí? El concepto, exacto, sí. Muy bien. Ahora, aquí también, miren lo que dice aquí en la segunda sección. Atento. Un hotel también es considerado una vivienda con jardín más o menos aislada de las colindantes y habitadas por una sola familia. Entonces, si es un tipo de vivienda, vean aquí, lo voy a pegar en el chat, ¿sí? Voy a pegarlo en el chat, un segundo. Vamos a ver que sea para todos. Entonces, podríamos decir no hogar, sino que el concepto de vivienda está incluido en el de hotel. Sí, sí, muy bien. ¿El concepto de vivienda está incluido en el de hotel? Sí, sí, exacto. El concepto de prenda de vestir está incluido en el de pantalón, por supuesto. Sí, muy bien. El concepto de institución está incluido en colegio. Muy, muy bien. Excelente. Vamos a continuar porque la dirigida es larguísima, chicos. Así que mucha atención. El concepto elemento está incluido en el de conjunto y no viceversa. Ustedes lo habían dicho, recuerden. El concepto mula está incluido en el de recua. Tazas con cerámica, no, no se incluyen. Creo que ya me estoy confundiendo, muchos conceptos. Muy bien. Elemento conjunto, recuerden. El conjunto incluye el elemento. Exacto, libro, biblioteca. Entonces, el libro, voy a colocar más resumido, ¿ok? Libro está incluido en biblioteca, ¿sí? ¿Qué más? Em, Muchas preguntas, ese Gutiérrez, tienes razón, pero poco a poco. Eh, Libro está incluido en biblioteca. Aquí lo que pasa con hoja cuaderno, Valencia, es que no es una relación de elemento conjunto, ¿sí? Ajá, muy bien. Isla está incluido en archipiélago. Muy bien. Isla está incluido en archipiélago. ¿Sí? Excelente. Ajá. Y paloma está incluida en bandada. Excelente. Muy bien. Por aquí también me han dado muchísimos, ¿ok? Capitales. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Paloma está incluido, muy bien, en bandada. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Paloma es un término, un elemento incluido la definición de conjunto que es bandada. Igual, sociedad, persona está incluida en sociedad, ¿sí? Ajá, también. Recuerden que prenda de vestir es, ¿sí? Sí, sí, está bien, Mel. Muy bien, aquí.
Dos conceptos son complementarios porque se incluyen mutuamente. Vean aquí padre e hijo, ¿no? También teníamos vena arteria, ¿sí? Voy a colocar así, vena arteria. Em, se necesitan mutuamente, ¿sí? Se necesitan mutuamente. En el caso de día y noche, Gutiérrez, no, porque cuando yo busco día me aparece que es constituido por las 24 horas. Un día son las 24 horas en el cual se postula, ¿ok? Voy a buscar día, porque yo también pensé al principio que día constituía todo esto. No, dice periodo de 24 horas que corresponde aproximadamente al tiempo que la Tierra da una vuelta completa sobre su eje, ¿sí? Muy bien, muy bien. Vemos aquí, excelente. Tenemos aquí, por ejemplo, también le habíamos dicho eslabón cadena, ¿sí? Muy bien, que lo habíamos ya trabajado. Eslabón cadena. Y a ustedes me habían dicho, por ejemplo, madre e hijo, ¿verdad? O también me habían dicho por allí, miren, la relación bilis-hígado, ¿sí? Recuerden que necesito que la palabra bilis esté en hígado y que la palabra hígado esté en bilis, ¿sí? Que sean mutuas, ¿ok? En este caso, ¿qué pasa? El hígado es un órgano que desprende, que tiene una sustancia que se llama bilis, ¿ok? Y la bilis es desprendida por el hígado, un mutualismo, excelente, Mel. Entonces, aquí también nos sirve hígado, ¿sí? Bilis. Muy bien, excelente. Que aparezcan en hidrógeno y oxígeno también funciona, Gutiérrez. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Vamos muy bien, vamos a seguir con la 4. Dos conceptos que son sinónimos y se incluyen mutuamente, ¿sí? Por ejemplo, cuando buscas caritativo, dice una persona que es dadivosa. Cuando buscas dadivosa, una persona que es caritativa, ¿sí? Pasa lo mismo con los siguientes, con gallardía y bizarría, ¿sí? Gallardía y bizarría, ¿ok? Pasa lo mismo, chicos, con tacaño y mezquino, ¿sí? Tacaño son sinónimos, ¿no? Tacaño, mezquino. Ajá, con crueldad, malicia también pasa lo mismo, ¿sí? Crueldad, malicia, una persona que es cruel, una persona que es malicia, y pasa lo mismo con, como les dije, con tacaño y mezquino. ¿Mm? Vean allí, son sinónimos y a la vez necesitan del otro, ¿ok? Están allí, son sinónimos y en el significado de uno se incluye el otro, ¿sí? Muy bien, ahí lo vemos, excelente, sigo. Dos conceptos que son antónimos, ¿verdad? Pero pueden estar incluidos uno en el otro por negación. Gallardía es valentía, Valencia, valentía. Eh, Vamos a decir, una persona que no teme, ¿sí? Eso es gallardía. Muy bien. A ver, chicos, recuerdan, concreto, abstracto, visible, invisible, muy bien. Visible, invisible, ¿sí? Aquello, cuando busco visible, aquello que carece de invisibilidad. Y cuando busco invisible, aquello que no es visible. Entonces, por negación, lo veo allí, ¿sí? También tengo, como les dije, la palabra concreto, abstracto, abstracto, ajá, lógico y lógico. Muy bien, Brioso. Lógico y lógico también. Excelente. Muy bien. Lleno vacío, también Angie. Muy bien, Angie, también. Excelente. Entonces, es porque cuando los busco en el diccionario, pues por negación aparecen entonces incluidos estos conceptos. Muy bien, Indira también. A ver, em, un concepto que es primitivo está incluido en un concepto que es derivado, ¿verdad? Como el de sílabo y pentasílabo, ¿se acuerdan? Entonces, recuerden, el concepto de leche está incluido en el de queso, ¿sí? El concepto de leche, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque la leche, dice el hecho, la leche es la materia prima para hacer el queso. Pescado, atún, ¿será? Ajá, madera, mesa, excelente. Materia prima, mesa.
¿ok? Materia prima de los muebles es normalmente mesa, ¿sí? Muy bien, entonces el concepto, bueno, en este caso nos medirían mis, pero no nada más existen mesas de madera, ¿sí? Así es, eso sí me podrían decir, ¿ok? Allí vemos petróleo, gasolina, exacto, el concepto de de petróleo en el de gasolina. A ver, tela, ¿verdad? Cuando yo busco ropa, vamos a buscar ropa, me aparece entonces su materia prima, debería, ¿verdad? Dice conjunto de prendas de tela de hilo, ¿sí? Algodón u otras materias, usualmente sin teñir, ¿sí? Muy bien, entonces el concepto de tela está incluido en ropa, ¿sí? Excelente, muy bien. Ujú. Su materia prima, ¿no? Muy bien, excelente, chicos. Solamente nos piden tres ejemplos. Algunos que ustedes han dado están correctos, ¿sí? Muy bien. Y el concepto de todo está incluido en el concepto de parte y no viceversa. Por ejemplo, el concepto de casa está incluido en el de sala. Cuando ustedes buscan sala, dice una parte de la casa en el cual se reúnen las personas, ¿sí? Pero cuando buscas casa, ¿verdad? No incluye sala, ¿ok? Muy bien. Un ejemplo de parte todo. Mano, dedo. Ajá. El concepto de dedo, ¿verdad? Incluye a mano, ¿sí? Muy bien. Excelente. El concepto de dedo incluye de mano. Cabello, cabeza, ¿verdad? Muy bien. El concepto cabello incluye cabeza. Cartucho al lapicero. ¿No? ¿O sí? No, no escuché muy bien. Quise escuchar, pero escuché nada más lapicero. Ah, tinta lapicero. Exacto. El concepto de lapicero incluye a cartucho de tinta, ¿sí? Muy bien. También podría ser, ¿sí? Excelente. Ujú. O podemos decir también el concepto de lápiz, ¿sí? Podríamos decir este, ¿no? Incluye barra de grafito, ¿sí? Muy bien, chicos, hay más que ejemplos, muchísimos hay. Así que excelente, los veo, los felicito, vamos muy bien. Sé que algunos van cansaditos, pero ya hemos terminado aquí los ejemplos, ¿sí? De los, exacto. A ver, el concepto de computadora incluye PC. El concepto de computadora no, ¿verdad? En este caso, cuando decimos PC, hablamos del ordenador base, ¿no? Podríamos decir así, el concepto de ratón, ¿verdad? O de mouse, incluye el de computadora, porque el ratón o el mouse es una parte de la computadora, ¿sí? Muy bien. Pasa que PC y computadora lo agarramos como sinónimos, ¿sí? Mucha atención. Muy bien. También puede ser el concepto de teclado, incluye el de computadora, ¿sí? El teclado es una parte de la computadora que sirve para hacer los diferentes tipos de escritos, ¿sí? Exacto, muy bien. Ajá, PC es personal, como una, exacto, eh, computadora personal es la abreviatura. Excelente, Gutiérrez, gracias. No recordaba eso, es en inglés, por supuesto. Estrepitoso, Valencia, es ruidoso, ¿sí? Vamos a ver aquí en el 8, chicos. Olla es recipiente, ¿cómo es eso? Vamos a ver. A ver, chicos, ustedes me van diciendo que es correcto, ¿sí? ¿O cuál sería aquí la correcta? ¿El concepto recipiente incluye necesariamente el concepto de líquido? Falso. ¿El concepto olla está incluido en el de recipiente? Falso, ¿verdad? A ver, escuchen, ¿el concepto olla está incluido en el de recipiente? Falso, sería al revés, ¿sí? La única
correcta, ¿verdad? En este caso sería la C. ¿El concepto estrepitoso incluye el concepto ruido? Sí, sí, es la C solamente. Muy bien, aquí voy a cambiar, sería C. Recuerden, ¿olla está incluido en recipiente? No, recipiente está incluido en olla, ¿sí? Igual, aquí el concepto recipiente incluye necesariamente el de líquido? No, no necesariamente el de líquido. Dice que es un envase para contener, pero no necesariamente líquido, ¿sí? Muy bien. Hace ceviche, tienen hambre ya los muy chicos. A ver, dado los conceptos coraza y armadura, ¿qué se puede decir correctamente de ellos? Mucha atención. ¿Qué es la armadura? La armadura es el todo, ¿cierto? Y la coraza es la parte que cubre el pecho, ¿sí? Mucha atención. Entonces, ¿el concepto coraza está incluido en el de armadura? ¿Coraza está incluido en el de armadura? No, muy bien. No, sería al revés, ¿sí? Muy bien. ¿El concepto armadura está incluido en el de coraza? Sí, excelente. Esto sería correcto. ¿Uno de los conceptos alude a una parte de un todo? También, ¿ok? Entonces, en este caso sería 2 y 3, ¿sí? Que en este caso sería entonces la B. Muy bien, chicos. Vamos muy bien. Excelente, ¿sí? Muy bien. En algunos conceptos yo los voy a ir ayudando, ¿verdad? Porque tendríamos que tener un diccionario al lado para poder ir corroborando, ¿sí? Ok. ¿El concepto convento incluye el de vivienda? Por lógica, chicos, el convento es donde viven, ujú, donde viven quiénes, los religiosos, ¿sí? Convento, donde viven los religiosos. Entonces, ¿el concepto de convento incluye el de vivienda? Sí. El concepto convento está presupuesto incluido. ¿Está incluido en el de monje? No. Cuando yo busco monje, voy a buscar para leérselos, para que no vean que convento no está incluido en monje. Cuando busco monje, dice lo siguiente. Persona que pertenece a una orden religiosa y vive en un monasterio, ¿sí? No aparece por allí la palabra convento como tal, ¿sí? Así que no podría ser dos, correcta, ¿sí? El concepto convento está implicado en conventual, en este caso sí. ¿Qué es conventual, Miss? Vamos a ver qué es conventual. Dejen que mi internet está un poco lento, pero ya vemos que es conventual. Literalmente conventual dice que es relacionado al convento, que dice del convento relacionado a él, ¿sí? Entonces obviamente sí está implicado, ¿sí? Muy bien, entonces aquí sería 1 y 3, que sería también la B. Muy bien, seguimos. ¿Qué concepto incluye el resto en su definición? Hay una de estas palabras que por su generalidad, ¿verdad? Incluye a las demás, ¿sí? Es un proceso que, exacto, Mel, compaginar es una actividad en la cual hay una secuencia que a través de un criterio se hacen una secuencia de hojas, ¿verdad? Para entonces hacer un libro, entre otros, ¿no? Entonces, compaginar es una palabra que incluye en al resto de las palabras en su definición, ¿sí? Por ejemplo, actividad, secuencia y criterio están incluidas en compaginar. Excelente. Muy bien. ¿Qué concepto está incluido en el resto? Un concepto que esté siempre presente en el resto. Cuando ustedes dicen televisión, dice que es la imagen, ¿verdad? Tele es alejado, ¿sí? Tele es alejado. Y visión, entonces, es imagen. ¿Qué concepto está incluido en el resto? ¿Remoto está incluido en todos los demás? ¿O lejanía o alejado? A ver. La palabra televisión, por ejemplo, está incluida en lejanía, ¿no? Chicos, aquí es la palabra lejanía, ¿sí? Lejanía. ¿Qué es la lejanía? Bueno, relativo a ser lejos, ¿no? Entonces, cuando yo digo alejado, adjetivo de lejos, televisión, lejos, y remoto, muy, muy lejos, ¿sí? Entonces, aquí sería lejanía o alejado. Déjenme ver algo.
Vamos a buscar alejado, a ver si es em, alejado. A mí me parece que es más alejado que lejanía. Ajá, lejano o distante. Y lejanía, ¿qué nos dice? Cualidad de lejano en el espacio, en el tiempo. Parte lejana o remota de un paisaje o una vista panorámica, ¿sí? En este caso vamos a tener más bien la palabra alejado, ¿ok? Como la que está presente, la voy a borrar allí, como la que está presente en todas, ¿ok? Alejado, ¿sí? Muy bien, excelente. 12 es la C, chicos, no la D como primero había marcado. Seguimos. ¿Qué afirmaciones son correctas? ¿Qué afirmación correcta se puede hacer sobre los conceptos de abstracción y ciencia? ¿Sí? Aquí es bastante complicado, ¿no? Porque tendríamos que buscar qué es ciencia y qué es abstracción, ¿sí? ¿El concepto de ciencia está incluido en el de abstracción? No. Cuando yo busco abstracción, no aparece por allí la palabra ciencia, ¿verdad? ¿Son conceptos complementarios? Tampoco, chicos, ¿ok? No son complementarios. Ahora, ¿el concepto abstracción puede estar incluido en el de ciencia? Sí. Lo que pasa es que la ciencia trabaja con algunos elementos abstractos que lo lleva a lo concreto, ¿sí? Entonces, en este caso, vendría siendo solo 3, ¿ok? Solo 3. Cuando ustedes buscan, miren, el concepto de abstracción puede estar incluido, dice, puede estar incluido en el de ciencia. Bueno, buscamos qué es ciencia, ¿verdad? Puede ser en el diccionario o en un... y nos dice que la ciencia, ¿verdad? Dice así, rama del saber humano constituido por un conjunto de conocimientos objetivos, verificables, de materias determinadas mediante la observación, la abstracción y la experimentación, ¿sí? Entonces, ¿podría ser que la palabra abstracción esté incluida en ciencia? Sí, ¿ok? Y es la única opción allí, solo 3, exacto. A ver, ustedes lo van a hacer, les voy a dar tiempo para que lo hagan. Wow, ya por aquí lo están haciendo, pero al resto, ¿no? El primer miembro está incluido en el tercero y el tercero en el segundo. ¿Cuál sería la definición, no? ¿Cuál sería la opción en que el primer miembro, es decir, vaso, animal, alimento o tierra, está incluido en el tercero y en el tercero está incluido en el segundo? A ver, Valencia muy bien, ¿verdad? Por allí, Valencia muy bien. Y Mel también tiene ahí una confusión, pero lo vas a ver. A ver, ¿animal está incluido en perro? Sí. Ahora, ¿la palabra perro está incluido en mamífero? Cuando usted define mamífero, ¿aparece la palabra perro? No. Entonces, por tanto, es la opción C. Alimento es una palabra incluida en pan. ¿Qué es en pan? Un tipo de alimento, ¿sí? Y pan está incluido en panadería. Panadería, lugar donde venden panes, ¿sí? Entonces, alimento, pan, pan, panadería, ¿sí? Sería la opción C, ¿ok? Aquí aplica solo de animal a perro, pero de perro a mamífero no aplica, ¿sí? Excelente. Determina el concepto implicado en los demás. Sumamente fácil. Ajá. Atenta. A ver, miren bien. Una palabra está implicada siempre en los demás. Algunos me dicen A. Ujú, por supuesto que es ojo, chicos. Una palabra está incluida siempre en los demás. Ojo está incluido en oculista, ojo está incluido en ocular y ojo está incluido en anteojo, ¿sí? Está implicada, involucrada en todas. Ahora, oculista no está implicada en ocular, pero ojo siempre está presente en el resto, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí les comento, dice, ¿qué concepto podría incluir a los demás en su definición? El concepto que incluye a los demás es metonimia. ¿Qué pasa con la metonimia? La metonimia es una figura retórica, ¿sí? Déjenme que se los busque. La metonimia es un tropo, una figura retórica que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa o viceversa, ¿sí? Entonces la palabra designar, la palabra que está allí también, nombre y figura aparecen allí. Entonces metonimia incluye a las demás, ¿sí? Esto lo hicimos, pero no sé si lo recuerdan. Dado los conceptos animal y ser vivo,
¿qué afirmaciones son correctas? Ustedes me dirán, ¿cuál sería la opción correcta? ¿El concepto ser vivo incluye el concepto de animal? A ver, se los digo de otra manera. Busco ser vivo y me aparece la palabra animal. ¿El concepto ser vivo incluye el concepto de animal? Falso, ¿sí? Ahora, ¿el concepto animal incluye ser vivo? Mm. Verdadero, sí, ¿verdad? Excelente. ¿Ambos conceptos en todo contexto son intercambiables? No, ¿verdad? Entonces, solo dos es correcta, sería la B. Muy bien, esto lo habíamos hecho en algún momento, ¿sí? Recuerden, esta palabra es muy amplia y por tanto ella no necesita de animal. Ser vivo no necesita definirse con la palabra animal, pero animal sí necesita definirse con ser vivo, porque es su género. El animal es un ser vivo, ¿verdad? Vertebrado o invertebrado, por allí va. Muy bien. ¿Qué afirmaciones son verdaderas? ¿El concepto secular incluye el de siglo? ¿Qué es secular? ¿Alguien sabe? ¿A qué pasa cada un siglo? ¿Sí? Entonces la uno es correcta. Muy bien, Mel. ¿Qué pasa cada un siglo? ¿El concepto sagrado está incluido en el de sacramento? No. Cuando nosotros buscamos sacramentos, nos hablan del bautismo, nos hablan de la confesión, pero no aparece la palabra sagrado. ¿Ok? Y el concepto de Dios presupone el de teología. El concepto Dios presupone el de teología. Eso es. A ver, cuando decimos presupone, incluye, ¿no? Y en este caso, chicos, yo diría que aquí, escuchen muy bien, yo diría que aquí la única correcta es la uno, ¿sí? Tengan en cuenta por qué. O sea, que no hay clave acá, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque el concepto de sagrado, al buscarlo, no, el concepto de sacramento no incluye sagrado. Y el concepto, miren esta pregunta, el concepto de Dios presupone el de teología, es decir, al buscar el término Dios aparece la palabra teología. ¿Sería como? Al contrario, ¿verdad? El concepto de teología presupone al de Dios, ¿sí? Incluye al de Dios. Entonces aquí solo una sería correcta, no hay una clave allí, ¿sí? Atentos. A ver, ¿alguien entendió o no entendieron esta explicación? Mucha atención para saber cómo vamos. ¿Sí se entiende? Cuando buscan ustedes sacramento, no entendí mucho, ¿ok? Brioso, atento. ¿El concepto secular incluye el de siglo? Sí, porque cuando tú buscas secular es que ocurre cada un siglo. Perfecto, eso es correcto, ¿sí? Pero la 2 y la 3, en la 2, cuando tú buscas, dice, el concepto sagrado está incluido en el de sacramento. Cuando buscamos sacramento, yo se los voy a leer directo, el, directo del diccionario, dice así. En la religión católica, cada uno de los 7 signos sensibles de un efecto interior espiritual que Dios obra en las almas, ¿sí? No aparece entonces la palabra sagrado, ¿sí? ¿Sí? En este caso, eh, la próxima, ¿no? El concepto Dios presupone, ¿incluye el de teología? Tampoco, ¿ok? Porque cuando yo busco Dios, ¿verdad? Dice entonces, ser supremo en las religiones monoteístas, considerado hacedor del universo. Deidad que dan o han dado culto a diversas religiones politeístas. Ahora, cuando yo busco teología, dice que estudia a Dios, ¿sí? Entonces sería al revés. Por tanto, yo, según la información corroborada, solo uno es correcto. Bueno, Mel, creo que es experiencia en realidad, atrás adelante. Aquí ustedes tienen que leer muy bien, ¿verdad? Cuando te dice el concepto secular incluye el de siglo, entonces buscas, piensas, ¿secular incluye siglo? Sí.
Pero la segunda pregunta es diferente, ¿no? El concepto sagrado está ya incluido en sacramento. Entonces, allí tendrías que buscar el sacramento para saber si está incluido sagrado. Todo tiene que ver con la manera como te hagan la pregunta, ¿sí? ¿Qué afirmaciones son verdaderas aquí? El concepto genocida implica, no dice que incluye, dice que implica. El de homicida, el concepto autoritario está incluido en el de gobernante. El concepto anarquía puede presuponer el de gobierno. ¿Cuál sería correcta allí? A ver, me dicen que la 2 está bien. Escuche, el concepto autoritario está incluido en el concepto de gobernante. Busquen gobernante y me avisan si la palabra autoritario está presente. Gobernante. Puede ser, puede ser. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Hay problemas? Sí se escucha, Miss. Sí, se escucha, ok, ok. Me dicen por allí, creo que su internet está lento. Atentos, muy bien. A ver, chicos, genocida. A ver, dice así. Genocida. Dice, mm, perteneciente al genocidio, ¿verdad? Bueno, busquemos genocidio. Dice, exterminio o eliminación sistemática de un grupo de humanos por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Es decir, es cuando se extermina a todo un pueblo, a todo un grupo por su raza, por su religión. Entonces, miren la pregunta dice así, el concepto genocida no dice incluye, dice implica, y dijimos que implica significa involucra, relaciona, ¿verdad? Al de homicida. Homicida es uno, dicen por aquí, pero chicos, mata a hombres, ¿no? Mata a hombres, ¿sí? En este caso sí. E implica homicida, por supuesto, ¿ok? El concepto autoritario está incluido en el de gobernante. No, cuando yo busco gobernante es una persona que da orden, que tiene un poder, pero no necesariamente debe ser autoritario, ¿sí? El concepto anarquía puede presuponer el de gobierno. ¿Qué es la anarquía? La falta de gobierno. Entonces sí presupone gobierno. Aquí las correctas, chicos, es uno y 3. ¿Ok? Uno y 3. ¿Sí? Mucha atención. Uno y 3. Porque implica no es que incluye, es que está relacionado. ¿Ok? Muy bien. 20. ¿Qué afirmaciones son verdaderas? ¿El concepto botánica es anterior al de planta? ¿Eso es verdadero o falso? El concepto botánica es anterior al de planta. Falso, ¿verdad? Porque la botánica estudia las plantas, por tanto, lo primero que debió existir, ¿verdad? O lo que es nocionalmente primero es planta, ¿sí? Entonces eso es falso, ¿sí? El concepto zoólogo, ¿qué es un zoólogo? Persona que se encarga de, o especialista en los animales, ¿sí? El concepto de zoólogo está incluido en el de biólogo. Falso, falso, ¿ok? ¿No? Muy bien. El concepto de virólogo presupone el de virus, por supuesto, ¿verdad? Virólogo, aquella persona especialista en los virus, ¿verdad? Muy bien, entonces solo 3. Ahí está. Muy bien. Vamos con la 21, chicos, la 21. ¿Qué afirmaciones son verdaderas? El concepto baloncesto no incluye el de canasta. ¿Eso es verdadero o falso? Esa afirmación que están haciendo. El concepto baloncesto no incluye el de canasta. Es falso, muy bien Chantal Brioso, porque el baloncesto es un deporte que consiste en meter, ¿verdad? Ese balón dentro de una canasta. La palabra canasta está presente, eso es falso, ¿sí?
¿El concepto deportista está implicado en el de futbolista? Verdadero. El concepto deportista está implicado, está involucrado en el de futbolista. ¿Qué es un futbolista? Un deportista, ¿verdad? Que se dedica a solo a ese tipo de deporte, ¿sí? Ahora, la uno es falso, ¿verdad? La segunda es verdadera. Contextualmente, el concepto jugador puede ser tomado como equivalente semántico, equivalente o sinónimo de deportista. Sí, entonces aquí sería excelente, Mel, serían 2 y 3, ¿ok? 2 y 3, ¿sí? Muy bien. Bueno, en este caso, estos términos, axiología y filosofía, tendríamos que primero estudiarlos para saber qué es falso y qué es verdadero, ¿sí? La filosofía es el amor a la sabiduría, ¿sí? Mientras que la axiología es una rama, em, la axiología estudia los valores, ¿no? Pero lo conocemos de la siguiente manera. Es la teoría de los valores, ¿ok? Si la filosofía es el amor a la sabiduría, la axiología es como la teoría de los valores, ¿ok? Entonces, vemos. El primero es un concepto incluido en el segundo. ¿Ustedes creen que axiología es un concepto incluido en filosofía? ¿No? ¿No? A ver, al buscar filosofía aparecerá el concepto de axiología. Por aquí, no, ¿ok? No, exacto. Ellos están implicados, pero no están incluidos, ¿sí? Muy bien. El concepto misticismo, ¿qué es místico? Aquello que es oculto, ¿ok? Misticismo, voy a buscárselos. Misticismo, aquello que es oculto, ¿no? Dice que se da a través de conexiones íntimas y privadas, espirituales, ¿no? Entonces me preguntan, ¿el concepto misticismo implica tanto al primero como al segundo? Tampoco es correcto, ¿ok? Es falso, no, porque lo místico también tiene que ver como con hechicería y no es parte de la filosofía, ¿ok? Muy bien, muy bien. Sería nada más la D, la 3, ¿no? La correcta. Solo 3, la D. Los conceptos ciencia y filosofía incluyen al de conocimiento, por supuesto, ¿sí? Ciencia y filosofía incluyen al conocimiento. El amor a la sabiduría, el amor al conocimiento y la ciencia es la búsqueda del conocimiento verdadero, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Acerca de los conceptos de Lima y limeño, ¿verdad? Lima y limeño, ¿sí? Mucha atención. Lima y limeño. La 24. A ver, vamos en la 23. El primero es un concepto que incluye el segundo. A ver, Lima es un concepto que incluye al limeño en su significado. Cuando ustedes buscan Lima, incluye al limeño. No. Busquen Lima para que vean que no, no aparece limeño. Lima, fruto. Lima, capital de Perú, ¿verdad? Pero no, no incluye el limeño. Como tal, no. Lo implica, por supuesto, ¿ok? Pero sí implica, exacto. Pero la pregunta es clara. ¿Sí? Incluye, no. El concepto peruano implica nocionalmente ambos. Verdadero, excelente, brioso. Verdadero, implica Lima, implica limeño, por supuesto. Capital y gentilicio, ¿sí? Em, el segundo no es un concepto presupuesto en el primero. Eso es falso. Entonces, por tanto, lo correcto, ¿verdad? Es solo la 2, B. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Muy, muy bien. Solo Muy bien, aquí dice qué término incluye el resto conceptualmente. En este caso, la palabra radiador es correcta. Así que es un radiador. Bueno, un radiador es un artefacto, no un artefacto, más bien diríamos como una parte que trabaja con el motor que lo hace enfriarse y no recalentarse, ¿sí? Voy a buscárselos por aquí, un segundo. Ujú, aquí está. Un radiador, chicos, ¿verdad? Dice que es como una bomba de agua, ¿no? Es un elemento que forma parte del sistema de refrigeración del vehículo. Su principal misión es evitar que se produzca sobrecalentamientos en el motor, ¿sí? Em,
para que éste trabaje de manera óptima a cualquier nivel y ofrezca máximo rendimiento, ¿sí? Tiene motor y tiene artefacto, exacto. Entonces, en este caso sí sería radiador, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí es cierto que la palabra radiador en el diccionario aparece como más escueto su significado, ¿sí? Pero radiador es la única que dentro de ella se incluye motor, artefacto y refrigeración, ¿sí? Em, Vemos, ¿qué afirmaciones son verdaderas? Seguimos. Vamos muy bien, nos falta muy poco para terminar. Eh, el chat, aquí está. Muy bien. A ver, el concepto gaseosa incluye el de bebida, chicos. Gaseosa incluye al de bebida. Sí, la gaseosa es un tipo de bebida. Ok, muy bien, esto es correcto, ¿sí? El concepto cuaderno está incluido en el de papel. Piénsenlo muy bien antes de responder. El concepto cuaderno está incluido en el de papel. Falso, no, no, muy bien, excelente. ¿Y el concepto teléfono incluye el de distancia? Verdadero, ¿ok? Entonces sería uno y 3 que sería la C. Muy bien. A ver, marcamos el concepto que no se relaciona con los demás, ¿sí? ¿Qué es un embrollo? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Tal vez sí, tal vez no. Un embrollo es un problema, ¿ok? Un embrollo, voy a buscar del diccionario, es un problema, situación o asunto confuso, desordenado, problemático, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la palabra que no se relaciona? Enredo, confusión, ¿verdad? Sería la palabra vituperio. ¿Qué es un vituperio? ¿Qué es un vituperio? Es una humillación, ¿verdad? Vituperar a una persona es una humillación, también conocido como censurar o desaprobar a una persona con dureza, ¿sí? Entonces, mucha atención. Sería vituperar. Muy bien. Miren este caso, ¿verdad? Que es un poco confuso. Dice, marque el sinónimo del antónimo de mendaz. ¿Cómo vamos a hacer eso, Miss? ¿Sí? Primero, sabemos qué es mendaz. Mendaz es mentiroso, ¿ok? Mendaz vendría siendo mentiroso, ¿sí? Entonces, primero busquemos el sinónimo, ¿verdad? De mentiroso, ¿verdad? El sinónimo de mentiroso sería allí. ¿Cuál sería de estas opciones el sinónimo de mentiroso? Muy bien, sería falaz. Ya hicimos el primer paso. Busquemos ahora el antónimo de falaz. ¿Cuál sería el antónimo de falaz? Verdadero, ¿verdad? Y como me está diciendo el antónimo, de nuevo, entonces ahora busco el antónimo de verdadero, falaz, ¿sí? Voy por parte, chicos. Primero voy a buscar el sinónimo de la palabra, luego su antónimo y luego otra vez su antónimo. Entonces quedamos como conclusión que es falaz, ¿sí? Lo voy a volver a explicar, ¿sí? Marque el sinónimo del antónimo de mendaz. Entonces, busco primero el sinónimo de mendaz, que viene siendo falaz, ¿verdad? Luego busco el antónimo de falaz, que es verdadero, y luego busco el antónimo de verdadero, que viene a ser falaz, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta correcta, ¿sí? Chicos, ¿qué serie tiene únicamente grados académicos? Es decir, que te lo otorga la universidad. ¿Cuál será? Egresado, no, ese título no me lo da la universidad. Egresado es cuando salgo de algo, ¿ok? La palabra graduado, seguro, por ahí me dijeron graduado no me lo da. Ah, muy bien, Chantal, Brioso, excelente. ¿Alguien más que sepa? Yami, muy bien. Muy bien, Indira, excelente. Bachiller, magíster y doctor son grados académicos, ¿ok? Grados académicos, excelente. En la 29, chicos, yo les voy a ir mencionando atento. Amor y ayuda a la humanidad lo vamos a conocer como em, filología, filantropía,
¿ok? La filantropía, el amor y la ayuda a la humanidad, la filantropía, ¿sí? El estudio y conservación de textos antiguos sería la filología, 2A, ¿sí? Muy bien. La recolección y clasificación de sellos sería la filatelia, ¿ok? 3B, ¿ok? 1A, 2C, 3B. Y por último, pasión por el arte de combinar sonidos sería la filarmónica. ¿Qué opción es? En fin, 1C, 2. Por aquí me dicen A, ¿seguros? A ver, 1C, ¿verdad? 2A, ¿ok? 3B y 4D, ¿sí? Sí, está bien. Sí, 4D, sí, está bien. La A. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Y aquí indica el concepto que está siempre implicado en los demás. Y terminamos cuando nos falta un minuto. Creo que hoy hicimos magia. A ver, chicos, el término que siempre está implicado en los demás, ¿cuál es? Gélido, muy frío. Ah, muy bien. Muy bien. Excelente, brioso. Aquí sería temperatura. Abrasador, una temperatura muy caliente. Gélido, muy fría y tórrido también muy caliente. Su temperatura está implicada en los demás. Chicos, hemos hecho de verdad magia con el tiempo. Los felicito. Sé que en algunas ocasiones se cansaron, yo también. ¿Cuál era la 24? Ya la voy a decir. Creo que la 24 no la anotaron por allí. Era radiador, ¿sí? La A, ¿sí? Excelente. Muy bien. Y bueno, felicitarlos porque han estado hoy mucho más activos que la semana pasada. Gracias a ustedes por la participación y las ganas de hacer las cosas mejor. Vamos a seguir trabajando. Cuídense mucho y bueno, descansen. Hasta luego, ¿sí? Chao, chao. También me despido de la tutora. Será hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias a todos. Chao, chao. Hasta luego, mi cuídese. Igual, cuídense. Hasta luego. Gracias.